Un comienzo difícil. Seguir el llamado de Dios no siempre trae resultados inmediatos. Muchos creen que una vida en obediencia debería estar marcada por prosperidad, éxito y aceptación. Pero la Biblia nos presenta otra realidad. Quienes se alinean con la voluntad divina muchas veces enfrentan pruebas, oposición y desánimo. El relato del primer encuentro entre Moisés y el faraón en Éxodo 5 y 7 nos muestra que el cumplimiento de la misión divina no es un camino sencillo, sino uno que exige fe, paciencia y obediencia constante. Dios había dado instrucciones claras a Moisés, le mostró señales milagrosas, le confirmó su presencia y hasta le dijo que debía decir al faraón. Parecía que todo estaba bajo control. Sin embargo, en lugar de mejorar las cosas, empeoraron. El sufrimiento de los hebreos aumentó. Moisés fue rechazado por su propio pueblo y el faraón desafió abiertamente a Dios. ¿Qué hacer cuando la obediencia trae más dolor que consuelo? Este estudio busca respuestas en uno de los comienzos más difíciles registrados en la Escritura. El desafío abierto al Dios del cielo. El encuentro entre Moisés, Aarón y el faraón inicia con una demanda clara de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo. Esta petición no era negociable, sino un mandato del Creador. Sin embargo, la respuesta del faraón fue directa y desafiante. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La declaración del monarca revela no solo ignorancia, sino una actitud deliberadamente rebelde contra Dios. No era una mera cuestión teológica. En el contexto egipcio, el faraón se consideraba a sí mismo un Dios viviente. Reconocer la autoridad de Jehová implicaba ceder el control absoluto que él reclamaba sobre su imperio y sobre el pueblo hebreo. Este espíritu de desafío es el mismo que siglos después inspiró a movimientos que negaban al Dios del cielo, como fue el ateísmo militante durante la Revolución Francesa. De todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandamientos, nos dice el Conflicto de los Siglos en la página 312. En un mundo moderno que también rechaza con orgullo la autoridad divina, este encuentro con el faraón nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal no es nueva y que todo intento de liberación espiritual enfrentará oposición feroz desde el inicio. El rechazo del faraón muestra que obedecer a Dios siempre desafía los sistemas de poder humano que se oponen a su soberanía. Rechazo, sufrimiento y desánimo profundo. Después del desafío del faraón, las cosas no mejoraron para el pueblo de Dios. Por el contrario, el sufrimiento aumentó. El faraón acusó a los hebreos de perezosos y duplicó sus cargas. Debían seguir fabricando ladrillos, pero sin que se les proporcionara paja. Los capataces egipcios los golpeaban y cuando los líderes de Israel se quejaron, fueron despreciados. La reacción fue culpar a Moisés y Aarón. Jehová os mire y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante del faraón. Moisés, profundamente herido, elevó queja sincera al cielo. ¿Para qué me enviaste? El líder escogido estaba frustrado, confundido, sintiéndose culpable por el sufrimiento de su pueblo. La obediencia había traído consecuencias duras y la misión parecía un fracaso. Esta escena nos habla con fuerza. Incluso cuando hacemos todo correctamente, las cosas pueden salir mal desde una perspectiva humana. El sufrimiento, la incomprensión y el rechazo no son necesariamente señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. A veces son precisamente la evidencia de que estamos en el frente de la batalla espiritual. El Señor responde a Moisés con firmeza y esperanza. Ahora verás lo que yo haré al faraón. Luego repasa sus promesas con solemnidad. Yo soy Jehová, yo os sacaré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esta secuencia de afirmaciones, yo soy, yo haré, yo redimiré, revela que, aunque el hombre se desanime, el plan de Dios sigue firme. Dios
permite las pruebas más amargas para que sus hijos aprendan a confiar en Él completamente, nos dice Patriarcas y Profetas. La obediencia a Dios no garantiza caminos fáciles, pero sí asegura que su fidelidad prevalecerá incluso en medio del sufrimiento. La persistencia de Dios frente a la debilidad humana. A pesar de las reiteradas promesas divinas, Moisés seguía abrumado. De esta manera hablaba Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El pueblo había sido quebrado por el dolor, y Moisés, viendo su desánimo, volvió a cuestionar su propia capacidad. «He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón?». En respuesta, Dios reafirma su plan y ordena a Moisés y Aarón actuar. Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel. Dios no cambia de planes por el desánimo humano. Él persiste con ternura y autoridad. En Éxodo 7, 1 al 7, el Señor explica cómo funcionará la dinámica del liderazgo. Moisés hablará como quien representa a Dios y Aarón será su portavoz. Aclara también que el faraón endurecerá su corazón, pero que esto dará lugar a manifestaciones gloriosas y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios no ignora las objeciones de sus siervos, pero tampoco se detiene ante ellas. En su gracia adapta el plan, envía ayuda como la de Aarón y sigue adelante. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Si sentimos que no somos elocuentes, fuertes o capaces, Dios nos recuerda que su presencia es suficiente. Dios escogió a Moisés no por su habilidad, sino por su disposición a depender completamente de él, nos dice Patriarcas y Profetas. Aunque nuestra debilidad persista, Dios sostiene su plan, provee recursos y se glorifica incluso en medio de nuestra inseguridad. El comienzo del ministerio de Moisés no fue glorioso. No hubo liberación inmediata ni victoria visible. Lo que hubo fue oposición, frustración y lágrimas. Sin embargo, fue precisamente en ese terreno difícil donde Dios comenzó a formar el carácter del libertador de Israel y a mostrar que su brazo no se acorta. Este comienzo difícil nos enseña que los llamados divinos no se miden por resultados inmediatos, sino por la fidelidad con la que caminamos cada paso. Dios sigue usando personas inseguras, heridas o rechazadas, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque los faraones modernos sigan diciendo, ¿quién es Jehová?, llegará el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Que podamos perseverar con fe, incluso cuando el camino parezca estancado. El Dios que comenzó la obra no nos abandonará en medio del proceso. Como con Moisés, Él se glorificará en nuestra entrega y obediencia. Que el Señor te bendiga.